Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Perfecto. Eh, Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Maritza. Ya soy conocida pues para muchos de ustedes. Bueno, para comentar referente al tema, podría hablar de pronto desde mi experiencia personal. Diría que la comunicación es parte fundamental en nuestras vidas porque no solo con los demás y con nuestro entorno, sino también con nosotros. Creo que debemos tener una muy buena comunicación con nosotros, además, eh, incluida pues la exterior, pero a su vez pues con nosotros mismos, porque esto nos permite conocernos, comprendernos mejor. De pronto yo practico mucho la introspección porque nos permite aclarar todas esas situaciones, conflictos que podamos tener a nivel mental y emocional. Es fundamental y a su vez de que los aclaremos todas estas situaciones que tengamos, podemos expresarlas mucho mejor igual con los demás. Diría que la comunicación se basa mucho en cómo nos sintamos, en lo que estemos pensando, en la opinión que tenemos de los demás, la autoimagen que tenemos de nosotros, muchas veces la reflejamos en contra de los demás o a favor de los demás. Diría que en este aspecto es fundamental cómo nos sintamos cuando queramos llegar a una comunicación, porque muchas veces cuando estamos hablando desde los sentimientos negativos, todo esto lo expresamos hacia los demás y podemos leccionar y ofender muchísimo a las personas, incluso sin que esa sea nuestra intención. Diría que hacer un ejercicio me parece fundamental en este caso, ser el observador de qué estoy sintiendo en ese momento, qué es lo que quiero transmitir, cómo lo quiero transmitir y para qué lo quiero transmitir. Hace parte de la buena comunicación. Diría también la manera como nos comunican los demás a nosotros. Debemos ver desde qué punto de vista nos dicen las cosas, el por qué y para qué. Yo diría que yo aplico dos palabras en mi vida y en muchos aspectos dentro de la comunicación, es el fondo y la forma, porque muchas veces tenemos el fondo, nuestro fondo es querer ayudar, querer transmitir un buen mensaje, pero desafortunadamente a veces la forma que utilizamos no es la adecuada. Esto puede dañar bastante o a su vez si no solo utilizamos el fondo sino la forma adecuada podemos hacer que lo que estamos queriendo transmitir se perciba. Desde el punto de vista personal diría que ha sido un aspecto que he tenido que trabajar bastante porque tenía una tendencia a la timidez, la cual, dada las situaciones que se fueron presentando debido a esto, tuve que modificar en mi vida. A nivel de pareja, tuve algunos reveses, dado a que no comunicaba ni sabía expresar lo que sentía. Pensaba, como decían ahora, que si me comunicaba mediante gestos o alguna independencia podía causar el efecto que se requería. Y no, por lo contrario, esto antes agudiza las situaciones. Yo diría que en todo momento debemos hablar, debemos expresar todo lo que estamos pensando, sintiendo, pero adecuadamente para que esto se pueda ver reflejado en la otra persona. También diría, factor fundamental, cuando no estemos basados en la rabia o en sentimientos negativos, es mejor no hablar, es mejor hacer la pausa o si somos lo suficientemente conscientes, hacer la práctica del observador. Es normal sentir rabia, es normal sentir todo este tipo de emociones, pero debemos aprender a observarlas para con ellas no ir a leccionar a nadie. Cuando nos volvemos observadores podemos entender de que no son nuestras emociones a las que les podemos abrir el campo para que se expresen, sino más bien nuestro concepto desde nuestro interior, desde nuestro ser, para así poder eh, mejorar esta. Mm, Como conclusión diría que debemos aplicar una frase que
nos enseñó Jesucristo, y es que lo de la boca sale, el corazón procede. Es fundamental mirar en qué estado de ánimo y cómo queremos transmitir ese mensaje. Además de, también diría para terminar, eh, cuando estamos en situaciones difíciles donde la comunicación no se logra, dadas las emociones que se puedan colocar allí, diría, depende de cómo tomemos las cosas, depende de nosotros mismos. Nadie nos daña ni nadie nos puede hacer daño a menos que nosotros lo permitamos. Entonces, si estamos hablando de una situación negativa que alguien nos pueda hacer o querer hacer sentir, somos nosotros quienes permitimos que esto nos llegue si no estamos dispuestos y predispuestos para que esto no nos afecte. Eh, entonces, eso sería como mi conclusión. Gracias por escucharme y muchas gracias a todos por estar y compartir con todos nosotros. Les cedo el turno a Rebeca.